para todas, para todos. ¿Qué tal están? Niñas, niños, ¿cómo vamos? Les deseo un fin de semana bendecido, victorioso, que se la pasen muy bien. Hoy vamos a hablar de una palabra de las cuales la hemos leído y quizás no la hemos entendido muy bien, qué es lo que el Eterno nos quiere decir en esa palabra que dijo en un tiempo. Yo estaba viendo cómo dice la palabra, así, dice así. En Lucas 13:6 dijo también esta parábola. O sea, cuando el Señor habla de parábolas, es algo que es como un ejemplo. Él está dando como un ejemplo de algo que puede suceder, que sucedió o que está sucediendo. Y entonces él busca estas parábolas para poderle decir a las personas lo que él quiere que entiendan. Pero recordemos que él siempre hablaba en parábolas para que los que, él dice en su palabra, él hablaba en parábolas para que ¿cómo se llaman? Los gentiles, los fariseos y estos no entendieran. Los gentiles no, los fariseos, perdón, los gentiles no, los fariseos y los seduceos no entendieran. Entonces, vemos que él dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Han habido muchas enseñanzas con esta palabra. ¿Pero por qué? Porque a veces cogemos un trocito y con ese enseñamos, ¿verdad? Pero el Señor le estaba dando les estaba dando una forma de exhortación. Vamos a darle ese nombre. Una forma de exhortación a estas personas, porque antes de llegar ahí, vemos nosotros que dice en el 13, en este mismo tiempo estaba allí algunos que le contaban acerca de los galileos. Algunos que le estaban contando lo que había sucedido con los galileos. Entonces dice, cuya sangre Pilatos había mezclado con los sacrificios de ellos. Entonces miramos que Pilatos hacía sacrificios. Aquí no explica qué sacrificaba, si estaba sacrificando animales o estaba sacrificando solo personas. Pero por lo que vemos, él, aparte de las personas, él sacrificó algo más. Porque dice, entonces responde el Señor. Eso ya es una respuesta que Jesús da, dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Entonces, fíjate que cuando miramos esto, estos hombres que le estaban contando esta historia a Yeshua, le estaban dando a entender que estos galileos les había pasado eso y había sucedido esto era porque eran malos, más malos, entre el montón. Muchas veces nosotros vemos que entre los creyentes suceden cosas. A mí me suceden muchas cosas. Y que seguro que también hay personas que las critican así como estos hombres. Pero el Señor les responde con una palabra muy directa. ¿Tú crees que porque mezclaron la sangre de estas personas que murieron en ese momento del sacrificio, era porque eran más malos que cualquier otro Galileo? Y le dice, os digo que no antes, sino os arrepentís. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis
igualmente. O sea, ¿qué pasa? Estas personas estaban pensando que estos habían muerto porque eran malos. ¿Cuántas veces a nosotros nos han sucedido cosas? Y entonces lo primero que dicen es, y no que es un creyente, no vive con la palabra en la boca, no da consejos. Y entonces, claro, nos juzgan y nos condenan. ¿Por qué le tiene que suceder eso? O muchas veces también eh, eh, hay personas que te hacen a ti de todo, pero tú no tienes derecho a sentirte mal, porque ¿cómo es posible que si lee la palabra, ¿por qué? Entonces, porque es de esa manera, porque se enfada, por muchas cosas, ¿verdad? Y esto es una forma de cómo nosotros tenemos que entender que tenemos una idolatría muy arraigada en nuestro corazón. Pero entonces encontramos que al mirar esta parábola, o sea, este ejemplo que el Señor le pone a estas personas, le dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Nosotros sabemos que a quién se estaba refiriendo él, por qué le estaba diciendo a estos, porque no era a la nueva generación que había en ese tiempo. Él se estaba dirigiendo al pueblo de Israel, aquellas personas que al pueblo de Israel no, se estaba diciendo a aquellas personas que andaban en la ley de Moisés. Entonces, él les dice, tenía un hombre una higuera sembrada, plantada en su viña. Nosotros sabemos ¿por qué le está diciendo esto a ellos? Porque el Eterno al pueblo de Israel le refería a ellos como se refería al pueblo creo que es al pueblo de Israel, como si ellos fueran la higuera. Dice, en el Antiguo Testamento la vid era un símbolo que Dios usaba para referirse al pueblo de Israel. ¿Dónde está eso? En Salmos 80:14. Entonces miremos que él se refería, por eso les habló de esa higuera. No era que la higuera estaba plantada, era un ejemplo que les decía. Y dice, y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que yo vengo a buscar frutos en esta higuera. ¿Cuánto tiempo fue el tiempo que el Señor duró en en el ministerio? Dice la palabra que fueron 3 años y medio, ¿verdad? Eso dice la palabra. Entonces miramos que él viene buscando en medio de la viña, buscar esa higuera. Y esta higuera era la que no daba frutos. O sea, nosotros sabemos que la viña, él dice, yo soy la vid verdadera. Entonces, ¿qué pasa? Hacía 3 años él venía buscando. La palabra dice, a los suyos vino y no le recibieron. Y nosotros recordamos que él vino y como no fue aceptado, él mismo buscó sus discípulos. Y, y fíjense que él dice, hace 3 años llevo 3 años que vengo buscando frutos en esta viña. O sea, esta gente no daban frutos. Estas personas solo traían problemas, solo traían disgustos, porque más de un disgusto le hicieron a Yeshua, ¿verdad? Entonces dice, si nos vamos a lo que él quiere decir, ¿quién plantó esa higuera en esa viña? El Eterno.
y viene a buscarla. Y entonces él se está refiriendo a él y al Eterno. Dice, entonces el Eterno dice, pues hay que cortar, vamos ya he venido y no he encontrado nada, pues entonces vamos a cortarlo. Y el amor de Jesús es tan grande. No es que nosotros sabemos que Él es el mismo, ¿verdad? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Divino son los mismos. Pero nosotros tenemos que entender que si él se presentó aquí en esta tierra como hijo tenemos que seguirlo tratando, ¿verdad? Entonces, recordemos que la palabra dice, cuando le dicen a él bueno, él dice, ¿por qué me llamáis a mí bueno? Si bueno solamente es el que está en el cielo. Entonces, mira que él se refería a su padre. Entonces, dice, y entonces dice, y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Entonces, ¿quién es el viñador? El Eterno. Y dice, buscar frutos en esta higuera y no lo hallo. Cortar, ¿para qué inutilizar también la tierra? Pero Él, en su infinito amor y en su infinita misericordia, que vino a traer, a revelarse a nosotros como ese amor poderoso, como ese Padre misericordioso, como ese amor de gracia, con ese amor de poder, con esa confianza, porque Él cree, que ha creído en nosotros, aunque nosotros le fallemos. Entonces dice, entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Vemos nosotros que Él es un Dios de oportunidades. Él es un Dios de oportunidades. Cada día yo veo el amor del Eterno tan grande para con nosotros, que podemos ver este ejemplo que les estaba dando. Ustedes dicen que esas personas eran malas, ¿verdad? Y yo estoy ya hace 3 años y no veo los frutos en ustedes. Están en el medio del viñedo. Yo soy la vid y ustedes están en el medio mío y no han dado frutos. Y mi Padre me envió. Mas, sin embargo, yo voy a esperar a ver otro poco más. En nuestra vida espiritual también es así. En nuestra vida espiritual también es así. Nosotros vemos las cosas, lo que queremos ver y juzgamos como queremos juzgar, porque en nuestra vida espiritual pensamos que es muy bueno venir al que le está sucediendo algo, juzgarle y quizás decirle algo malo está sucediendo ahí en esa persona, puesto que no se ve que esa persona prospere, que esa persona, porque la palabra dice verdad, pero se nos ha olvidado algo muy importante. Se nos ha olvidado algo muy importante, que es lo que dice la palabra. En el mundo aflicciones tendréis. Entonces, cuando Él nos dice esto, es porque su misma palabra nos dice que Él nos dejó a nosotros en medio de lobos rapaces, en medio de serpientes y escorpiones. Entonces, para Él no es ningún problema que a mí me esté sucediendo algo, que a ti te esté sucediendo algo, porque Él ya lo sabía. Y Él lo dejó claro. A nosotros es que se nos ha olvidado. Es a nosotros que se nos ha olvidado esas palabras que están ahí por su propia boca. Porque él las dijo por su propia boca. No fue que mandó un mensajito con Juan o con Pedro. No, Él mismo lo dejó. Él lo dejó plantado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo poco a poco. Que en nuestra vida espiritual vamos a tener aflicciones. En nuestra vida terrenal y en nuestra vida espiritual. Van a haber momentos en que tú vas a estar
en dificultades y no va a ser porque no estés bien con el Eterno. Dice su palabra que el padre que ama al hijo lo corrige. A nosotros nos han hablado es que el Señor te va a castigar, pero ahora, ahora yo te voy a decir una cosa. Mientras más uno ama a su hijo, menos quiere que le pase nada malo. A veces es que nosotros somos personas que hablamos demasiado, pero no, cuando la palabra llega o cuando llega la ocasión de lo que nosotros hemos dicho al Eterno y se va cumpliendo, no nos gusta. Un ejemplo. Nosotros le decimos al Señor, Señor, que se haga tu santa voluntad en nuestras vidas. Y resulta que cuando Él empieza a hacer su santa voluntad, a nosotros nos duele. Y nos duele mucho. Y cuando empezamos a ver que su santa voluntad empieza a moverse en nuestras vidas, nosotros empezamos a sentir mucha tristeza. Hoy me hablaba el Señor y me decía, ¿cómo es posible que yo le digo a Él que haga su santa voluntad en mi vida? Y cuando Él la empieza a hacer, yo quiero mis planes. Y si Él está haciendo su santa voluntad en mi vida, yo ya no tengo planes. Mis planes murieron para que los propósitos de Él se puedan cumplir en mí. Yo tuve muchos planes y Él me exhortaba hoy por eso. Yo tuve muchos planes y en esos planes estaban planes buenos con Él, porque en todos los planes yo quise ponerlo a Él primero, pero eran mis planes. Y por buenos que nosotros los veamos, no son más buenos que los de Él. Él me daba a entender que yo era como ese niño que la mamá quiere mucho y el niño empieza a jugar desde la cama al suelo y el niño empieza y se sube a la cama y se tira al suelo. Ahí no le vemos nada malo. El niño está jugando. Pero entonces la mamá le dice, mijo, no juegue así que de pronto se cae y se rompe la cabeza. Subiéndose y bajándose de la cama se puede caer, se enreda y se cae y se rompe la cabeza. Y miremos que así, entre comillas, no es nada malo. El niño está jugando, no te está dando brega, él no se está peleando con otro, él no está haciendo nada malo, solamente está jugando, pero no es debido en la forma que lo está haciendo. Así me decía él a mí. Aunque yo no estuviera haciendo nada malo. Pero él, lo que yo estaba haciendo, los planes buenos que yo pensaba que eran buenos porque eran con él, no son sus planes. Y si yo a él le dije que yo quería andar bajo su voluntad, entonces yo tengo que dejar mi voluntad para que se cumpla la de él. ¿Qué le puedo yo decir? ¿Qué le puedo yo decir a mi maestro? Yo le decía, Señor, cuando veníamos de paseo, yo le decía, Señor, no, 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 no voy a dejar que mis planes me lleven a hacer lo que yo quiero hacer. Tengo que entender que desde que te dije que yo quería andar bajo tu voluntad, por muy buenos que yo vea mis planes, no son los míos, son los tuyos. Renuncio a mis planes para que los tuyos se cumplan, Señor. Renuncio a mis sueños. Yo le decía, yo renuncio a mis sueños, renuncio a mis planes para que los tuyos se puedan cumplir en mi vida. Porque yo sé que por buenos que sean los míos, no son mejor que los tuyos. Y es entonces cuando yo entendí que
que vivir bajo la voluntad del Eterno es difícil, es muy duro. Tienes que renunciar a ti mismo. No es fácil. Saber que voy a renunciar a mí, pero eso es lo que Él busca. Esa es una voluntad de Él. En eso entendí yo que siempre yo les he dicho, ¿saben ustedes cuál es la voluntad del Señor? No lo sabemos. Por eso tenemos que orarle al Señor para que Él nos permita andar bajo su voluntad. Y resulta que ya hoy me dio a entender que si verdaderamente yo quiero que su voluntad se haga en mi vida, yo tengo que renunciar a mis planes, a mis sueños, renunciar a todo lo que yo me planeo para que Él pueda cumplir sus sueños en mi vida. No es fácil, pero tampoco es imposible, porque Él está conmigo. Y si Él me pide eso, pues así será. Así tendrá que ser. Les bendigo, amadas. Les bendigo. Y permitamos que podamos andar bajo su santa voluntad. Les amo, amadas. Les amo.